Bueno, a continuación vamos a ver el siguiente circuito, ¿vale? Muy simple y demás, que vamos a utilizar para medir las tres magnitudes fundamentales dentro de la electricidad, que sería resistencia, intensidad y voltaje, ¿vale? Todo esto, por supuesto, en corriente continua. Como veis aquí tenemos lo que sería un acumulador, ¿vale? Que es la batería, con sus 6 vasos correspondientes y demás, las placas positivas, las placas negativas, ¿vale? Lo que sería la batería. Su positivo pasa a través de lo que sería un fusible de protección, que ahora luego lo veremos, que tenemos un fusible aéreo, ¿vale? Un portafusibles aéreo con el fusible correspondiente. Viene aquí, ¿vale? Y aquí veremos lo que sería el circuito del relé que tenemos dispuesto en este circuito, ¿vale? En el circuito del relé, ¿vale? Que sabéis lo que es un relé de este tipo, lo que tenemos el 3, que sería positivo directo de 30, el 5 salida de lo que sería, porque este es el circuito de potencia que se llama, a lo que serían los consumidores, en este caso, porque serían estas tres resistencias que hemos puesto aquí, resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3, ¿vale? Seguidamente tendríamos esta segunda parte de aquí, de lo que sería el relé, que tenemos lo que sería el interruptor, ¿vale? Porque tenéis que tener en cuenta que un relé, la función que tiene, estos tipos de relés, es proteger lo que serían los interruptores. Este interruptor es lo que nosotros pretendemos proteger con lo que sería el fusible, lo que sería el relé, ¿vale? Un relé de estos nos puede permitir que a través de una pequeña corriente de mando, que es la que pasa por el interruptor de aproximadamente, podríamos decir, entre 160 a 180 miliamperios, ¿vale? Podemos controlar una corriente que va a pasar a través de los contactos internos que tiene el relé, cuando se excite la bobina o cerrar el interruptor, que puede rondar, incluso llegar a lo que serían 70-75 amperios, o sea, que es una intensidad bastante considerable. Por supuesto, ya depende del relé, como esté de reforzado y demás, lo que serían los contactos. A una mala, en su caso, se cambiaría el relé, se ha quemado el relé, pero lo que es el interruptor, ¿vale? Siempre queda protegido y demás, ¿vale? Que era una de las cosas antiguamente que pasaban, algunos, por ejemplo, cuando se utilizaba para los electroventiladores, se utilizaba lo que era un termocontacto o demás, que al pasar tanta intensidad que iba al electroventilador por el termocontacto, este se quemaba, ¿vale? Y entonces, claro, los electroventiladores no se activaban. Luego el termocontacto se puso con un relé, de esta forma protegíamos los contactos del termocontacto, por decir un ejemplo, ¿vale? Entonces, en lo que sería el relé propiamente dicho, tendremos el punto 1, ¿vale? Que sería la entrada de positivo a la bobina. Veréis, ahora luego veremos que hay otra normalización en lo que sería, porque esta es la normalización que utilizan principalmente los fabricantes franceses y algunos italianos, y luego veremos la que utilizan principalmente los fabricantes alemanes, ¿eh? Entonces tendríamos el 1 que va al bobinado y sale por el 2 a lo que sería juntarse con nosotros y a masa, ¿vale? Esto sería más o menos el circuito. Si os dais cuenta, en este caso las tres resistencias están en paralelo, unas con la otra. ¿Qué significa que están en paralelo? Pues cuando está un circuito, lo que serían los consumidores, en paralelo, tenemos que tener en cuenta que cada una de ellas pues tendrá su valor de resistencia, que ahora luego lo mediremos y demás, que para medir el valor de las resistencias hay que separarlas unas de las otras, porque si no mediríamos la resistencia total, que ya veréis cómo se cumple, que la resistencia total del conjunto siempre será inferior a la que será menor de ellas, ¿vale? Siempre se da ese caso en lo que sería en un circuito en paralelo. Después veremos que las caídas de tensión, es decir, el voltaje aplicado sobre cada una de las resistencias es exactamente igual en cada una de ellas, ¿vale? Y por supuesto la intensidad ya dependerá de cada una, en cada una, la que pasa a través de cada una, de la resistencia de la misma, ¿vale? Luego veréis que la intensidad que entre por aquí será la misma que salga por aquí, que será la suma de las tres ahí. La intensidad que entre por aquí será la misma que salga por aquí
que será la suma de las tres intensidades de corriente. Y luego veremos esta que será la propia del circuito de mando, ¿vale? Y está, por supuesto, todo lo referente a la de potencia, ¿vale? Y eso es un poquito lo que vamos a ver. Veréis que hay otros fabricantes de relés, ¿vale? Normalizados, principalmente para lo que serían los fabricantes alemanes, ¿vale? De vehículos alemanes y demás que utilizan, que en vez de poner aquí 30, a ver, por aquí, ellos lo que hacen, en vez de poner 3, ponen 30, lo que sería el relé, en vez de 1, pondrían aquí lo que sería 86, aquí en vez de 2, pondrían 85, y aquí en vez de 5, pondrían 87, ¿vale? Es lo que sería otro tipo de normalizar, ¿vale? Ojalá todos se pusieran de acuerdo y normalizaran de una determinada forma, pero cada uno hace lo que quiere, ¿vale? Porque cada fabricante hace lo que él cree conveniente, ¿vale? Nosotros todo eso lo que hace es, por supuesto, perjudicarnos, ¿vale? Y eso es un poquito lo que vamos a ver a continuación. Entonces lo que vamos a ver es, mediante el uso de un polímetro, fácil y llanamente, cómo se mide primero lo que sería resistencia, luego cómo se mide voltajes o caídas de tensión o diferencia potencial, como lo queráis llamar, y por último lo que serían las intensidades. En la única medida que podemos tener un problema, es decir, la única medida que podemos romper lo que sería nuestro polímetro es a la hora de medir intensidades de corriente. En el resto, nada. Tenéis que ver que los polímetros miden intensidades de corriente que están como máximo, suelen ser de 10 amperios, aunque hay algunos polímetros que te permiten hasta 20 amperios, más o menos. ¿Vale? Normalmente son intensidades bajas. Si necesitamos medir intensidades mayores, ya nos iremos a lo que sería una pinza amperimétrica, pero eso ya lo veremos en otro caso, ¿vale? Entonces ahora vamos a lo que sería a medir lo que serían las resistencias, ¿vale? Ahora nos ponemos en el siguiente circuito. El circuito que tenemos es el que veis a continuación, ¿vale? Que es exactamente lo mismo que veíamos allí, ¿vale? Tenemos lo que sería la pinza positiva, ¿vale? Del circuito, fusible aéreo, ¿vale? Pasa del fusible aéreo, salen dos positivos, uno al interruptor, ¿vale? Que será este que va al hilo fino, que iría a lo que sería el pin 1, ¿vale? Aquí tendríamos en el relé, este iría al pin 1, el otro, que es el grueso, que nos iría al pin 3, ¿vale? Si fuese la normalización alemana que utilizaba en su caso las normas, no sé ahora cuáles exactamente, pero bueno, la norma alemana para la normalización de todo esto y demás, pero bueno, eso lo dejamos para otro vídeo y demás. Y entonces entraría aquí, ¿vale? Después, este grueso que veis aquí, ¿vale? Es la salida que haríamos a lo que serían los consumidores, donde tenemos las tres resistencias que ahora veréis. Como están en paralelos de cada una de las resistencias, va uno de los terminales, ¿vale? A lo que sería a esa conexión, ahí, ¿vale? Es como si fuesen tres afluentes en lo que sería un río, ¿vale? Pues ahí. Y después salen, ¿vale? De las tres, ¿veis? Uno, otro y lo que sería el otro, que entran aquí, que será por donde sale, ¿vale? A lo que sería ya la pinza de masa. ¿Quién se juntaba con la pinza de masa que hemos visto también en el circuito? Lo que sería el pin 2, ¿vale? Que el pin 2 es el que cierra a masa lo que sería la bobina del relé, ¿vale? Entonces, si yo ahora conectara, ¿vale? Yo podría ver si en el circuito pasa corriente o no pasa corriente. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es aprender a medir lo que serían resistencias, ¿vale? La resistencia, lo que tenemos que tener claro es que siempre se va a medir con el circuito abierto. ¿Qué quiere decir que el circuito esté abierto? Quiere decir que no tenga paso de intensidad de corriente, ¿vale? No tiene que haber ningún tipo de paso de intensidad de corriente, porque si no, estamos falseando la medida, es errónea, no nos daría correcto, ¿vale?
siempre hay que desconectar ese circuito cuya resistencia yo quiero medir, ¿vale? Entonces, ahora tenemos que está desconectado, ¿vale? Cogería mi polímetro. Y me pondría lo que serían las puntas correspondientes, un polímetro, ahí se llama polímetro, teste, hay quien le llama también multímetro, como queráis medirlo, como queráis, perdón, llamarlo, me da exactamente igual, eso ya es a gusto del consumidor. Tenemos siempre una COM, ¿vale? La común, donde va la pinza negra principalmente, que es lo que sería la masa, y el otro que normalmente es para medir, como veis aquí, voltaje, la V de voltaje, y ohmio, el símbolo de ohmio para lo que serían resistencias, ¿vale? Nosotros aquí, en lo que sería nuestro polímetro, vamos a ponerlo en resistencias. Siempre empezamos por la escala más baja. Esta que veis aquí es para medir continuidades o lo que sería el estado de un diodo, si está correcto, ¿vale? O demás, un diodo, un transistor, ¿vale? Etcétera. Pues nosotros empezaríamos por la escala de 200 ohmios. ¿Veis aquí la escala esta que pone OHM, que son ohmios? ¿Vale? Pues nos pondríamos en 200 para empezar, ¿vale? Y nos pondríamos a medir, encendemos el polímetro, ¿vale? No sé a ver si se ve bien o demás, ¿vale? Sí. Algo se habrá visto, pero bueno, para que lo veáis. Entonces, lo primero que tenemos que ver es si las puntas están correctas, es decir, si yo toco punta y punta, ¿vale? Que la resistencia prácticamente sea cero, es decir, que está bien, y si tiene una cierta resistencia, eso es lo que se llama como error del polímetro. Entonces yo toco, veis que tiene 0,5 o demás, eso es lo que se denomina como error del polímetro, es el error que tiene este polímetro, 0,4, 0,5, ¿vale? Sería el error, ¿vale? Entonces, si yo quisiera medir aquí la resistencia que tenemos aquí, yo podría hacer primero una medición de la resistencia total, porque si yo mido entre este punto, ¿veis? Este punto que es donde inicialmente se conecta el positivo que viene desde lo que sería el pin 2, el pin 5 de lo que sería del relé, ¿vale? O en su caso si fuese tipo, según las normas DIN, que sería el 87, pincho ahí y pincho en este, veréis que nos dará la resistencia total de ese circuito, que en este caso serían 5,5 ohmios, ¿vale? Eso es la resistencia total de este circuito, ¿vale? La resistencia de la 1, de la 2 y de la 3. Es una medición en paralelo. A ver qué. Es una medición en paralelo. ¿Eso qué quiere decir? Que yo estoy midiendo la total. Y la total siempre será menor a la menor de ellas, ¿vale? Porque cada una es independiente. Quiero decir, cada una lo que hacemos es independiente de la otra, pero a la hora de aplicar la ley de Ohm, como tenemos que hacer la inversa para calcularla, siempre nos saldrá esa total más pequeña, ¿vale?, que lo que sería la resistencia más pequeña de las tres, ¿vale? De las 3, de las 10, de las que hubiese en este circuito en paralelo, porque se cumple siempre esa ley, como ahora luego veréis. ¿Veis? Nos da 5,5, ¿vale? Entonces, si yo quisiera medir la resistencia de la 1 de forma independiente a las otras, ¿vale?, porque aquí sería un conjunto en paralelo, lo que tendría que hacer es separarlas, ¿vale? Voy a coger un destornillador plano. Voy a coger un destornillador, ¿vale? Y lo que voy a hacer es separar. Únicamente tengo que separar uno de los terminales. No hace falta que separe los dos. Entonces yo, por ejemplo, vengo aquí. Separo uno, ¿vale? Espera, separo
el de la 1, ¿vale? Estos los dejaría para que lo veáis, que no hay carta ni cartón, ¿vale? Por ejemplo, si vais a medir en lo que sería... primero que nada tenéis que saber que prácticamente en un vehículo todos los circuitos, ¿vale? Alumbrado, esto cómo se llama, calentadores, etcétera, todos están conectados en paralelo lo que serían sus diferentes resistencias, sus diferentes lámparas o demás, ¿vale? ¿Para qué? Para ni más ni menos que si se fundiese uno, por ejemplo, aquí una de estas, por ejemplo, una resistencia de estas no funcionara, las otras dos irían funcionando sin ningún problema, pasaría corriente a través de las otras dos, ¿vale? Eso lo tenemos que tener claro. Entonces, lo tenemos ahí, ¿vale? Tenemos este y tocaríamos aquí, ¿vale? ¿Os dais cuenta? Ahora nos da 12,3, che, pero si la otra nos había dado 5,5, esta es más grande. Sí, porque ahora es individual. Ya no está el conjunto, ya no están las tres juntas, ya no es un circuito paralelo, sino que esta se ha separado, ¿vale? Al separarla, estamos midiendo ahora sí su resistencia propiamente dicha, no la de las tres conjuntamente en un circuito en paralelo, ¿vale? Si yo midiese ahora, por ejemplo, la otra, la 2, desconectaría este terminal, ¿vale? Y mediría desde aquí hasta lo que sería aquí. Y dices, 39,7, ¡ostras! ¿Habéis visto qué diferencia es? Y dices, pero si me daba el conjunto 5,5, sí, pero es un conjunto que está unido en paralelo. Si fuese en serie, que ya lo veréis, entonces sí que se sumarían todas, ¿vale? Pero si es en lo que sería en paralelo, no. ¿Vale? Paralelos siempre veis que el resultado es inferior a la más pequeña. Y ahora ya sacamos esta. Y exactamente igual. En esta 12,3, que es prácticamente como la otra, ¿vale? Teníamos 12, y pico, 13 y pico y otra que 39 y pico, ¿vale? Pero ninguna nos daba 5. ¿Eso qué es? Pues ni más ni menos que cuando aplicamos la ley de Ohm y demás y aplicamos la inversa, porque tenéis que tener en cuenta que se dice que 1 partido la resistencia total de un circuito en paralelo es igual a la suma de las inversas. ¿Qué son las inversas? Pues sería en este caso 1 partido la resistencia 1 más 1 partido la resistencia 2 más 1 partido la resistencia 3, ¿vale? Lo tenemos ahí claro, ¿vale? Y eso sería una forma rápida y concisa de averiguar el valor de la resistencia de un circuito. Si ahora además quisiera, por alguna de aquellas, medir el valor de la resistencia, porque también tenemos una bobina, las bobinas también podemos medir su resistencia, venimos aquí, el circuito de lo que sería la parte de la bobina del relé es independiente, serían estos dos cables finos que tenemos aquí, podemos medir de aquí y si os dais cuenta luego viene aquí el interruptor, ¿vale? Entonces si dices, hostias, que no quiero desconectar o demás, puedes medirlo directamente aquí, con lo que serían los terminales los podemos sacar un poco, tocamos ahí, ¿vale? Que sería 1, ¿vale? Para que lo veáis. Y aquí el otro. Y nos da, para que veáis, ¿vale? El valor de la resistencia de la bobina, 60,9, aproximadamente 61 ohmios, ¿vale? Ese es el valor de la resistencia de la bobina, o mejor dicho, es la resistencia que tiene ese bobinado, ¿vale? Que tiene un determinado número de espiras, ¿vale? Si aplicáramos la ley de Ohm, veríamos que normalmente esa bobina tendría una intensidad de paso a través de ese circuito de mando de unos 170 miliamperios, ¿vale? Pero nosotros ahora estamos en valor de resistencia. Una cosa importante siempre que tenemos que ver, cuando vemos el 1 en lo que sería la izquierda, mirándolo desde frente, es porque ahora, por ejemplo, tenemos el polímetro y está midiendo directamente lo que sería el aire propiamente dicho, ¿vale? Claro, él está midiendo siempre el valor de resistencia que hay entre esta punta y esta.
siempre tendrías que ir subiendo escalas. Si yo quiero medir mi valor de resistencia, propiamente dicho, ahora que estamos midiendo valores de resistencia, yo lo que tengo que ver es cuando tengo el 1 a la izquierda, ir subiendo de escalas. Voy a tocar con los dedos, cosa que cuando medimos un circuito no tenemos que tocar nunca con los dedos porque nos puede llevar a confusión. ¿Subiremos otra escala? No, tampoco. ¿Seguimos otra escala? Tampoco. Seguimos otra escala, normalmente a partir de 2 megaohmios, que sería, porque aquí ya estaríamos en 2 megaohmios, ya normalmente suele dar, y si no, ya es porque soy tengo una resistencia demasiado alta, ¿vale? Y ahí veis, ya tenemos aproximadamente 600.000 ohmios de resistencia interna tengo yo. Si por ejemplo yo cogiese aquí en la batería directamente, veis, el plástico no es conductor, soy yo mejor conductor de lo que sería el plástico, ¿vale? Lo tenemos claro, por eso es fundamental que cuando medimos una resistencia tenemos que tener varias cosas claras. Primero, si el circuito es en serie, el circuito es en paralelo, aquí hemos hecho un circuito en paralelo. Después, nunca tocar con los dedos y siempre cuando vemos el 1 a la izquierda, ir subiendo paulatinamente, subiendo de escala hasta llegar a la máxima, ¿vale? Esto sería como tenemos que tener claro la medición de una resistencia sobre un circuito, que es muy simple, ¿vale? Es con relación al circuito que hemos visto ahí, ¿vale? Pues nada, con esto